1939 del 11º año de Vox Populi, aquí en FM Horizonte 91.7 MHz, desde su estudio Pili Ponce de calle Córdoba 1265, la conducción de Julio César Leiva, Manuel Harry Parola, Mónica Ambrosetti, columnas internacionales del doctor Lautaro Bruera, la musicalización ha vuelto en las manos aterciopeladas de aquí presente Mónica Ambrosetti. La operación técnica, nuestra querida Brisa Camargo. Producción, Vox Populi. Líneas de comunicación, 341-547-8036. Te lo repito, 341-547-8036. Podés escuclarnos en www.radiohorizonte.com.ar. Podés seguirnos a través de X por @FM Vox Populi 1, Instagram Vox Populi Oficial, Facebook Vox Populi-medio FM Horizonte 91.7 MHz, YouTube Radio Horizonte Rosario y Vox Populi Oficial, Twitch Horizonte 917. ¿Qué escuchábamos, Mónica, al finalizar el editorial? Muy buenos días. Escuchábamos Como la cigarra de Nación Eco con Equeco con Mercedes Sosa. Una reversión muy más nueva para que los jóvenes de nuestro país puedan acercarse a esa gran poeta y gran música como fue María Elena Walsh, y como sigue siendo, porque su discurso está tan actualizado y como la derecha no nos trae nada nuevo, parece que todo sirve. Me quedó la efeméride de esta semana, ¿no? Que fue el aniversario del nacimiento de Carlos Marx, fue el aniversario del nacimiento el nacimiento de Freud, y ayer fue el aniversario del nacimiento de la querida compañera María Eva Duarte de Perón. Para todos nosotros, Evita, o como dice Peteco Carabajal, la estrella del pueblo. Exacto. En su samba. Bueno, muy buenos días a todos, todas. Hola, Harry. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, entonces yo le quería preguntar a Brisa si yo me escucho bien. Ah, bien, perfecto. Bueno, me quedo con dos cosas. Primero, qué hermoso que haya llegado el fresco. Ay, sí. Qué hermoso. Qué cosa maravillosa. Nos castigaron con esos 2 días de humedad horrible. El primero sobre todo. El fresco logró desterrar, echar al frío, al calor, la humedad, esta cosa espantosa que estuvimos viviendo, los rosarinos, por supuesto. La verdad no sé el resto, pero acá estaba insoportable, así que yo estoy feliz. Muy difícil respirar. Y hablando de muy difícil respirar, yo quiero decir que extrañé mucho venir. Extrañé venir al programa porque recordemos todos, el viernes pasado no estuvimos acá, hicimos uso y abuso de nuestro día. ¿Por qué? Porque era nada más y nada menos que el Día del Trabajador, el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, no del trabajo, sino de los trabajadores. El único que trabajó fui yo al final el viernes pasado. Acá, Brisa también. Brisa también, porque Brisa yo hice los videitos, los shorts. Sí, estuvimos publicando también uno de los editoriales, el editorial por el día del 1 de mayo, por el Día del Trabajador de Vox Populi, en las redes. Tampoco de nuestro programa. Fui el deslomado de la semana. Tipo ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ir a eso. Digo porque no, lo que quería traer a colación porque si no, como quien dice, agua va. Y el 1 de mayo a mí en lo personal es una fecha que me atraviesa el cuerpo, que me interpela mucho y que la verdad que me parece que hoy por hoy es una fecha que nos tiene que servir a todos, a todas, para poder primero que nada volver a tener conciencia de clase, que me parece que es lo que más se ha perdido en el último tiempo y uno de los principales escollos que debemos sortear hoy por hoy, sobre todo los de mi generación, para empezar a pensar en un mundo mejor y no en esta democracia de la derrota, parafraseando a Alejandro Horowitz, ¿no? De esto de que es como que el tiempo nos venció y ya está, no hay más nada. Y creo que ahí es donde podemos empezar a entrarle
al editorial y a la circunstancia de toda esta semana, ¿no? Sí, yo pensaba que trae la derecha en todo el mundo, ¿no? Como a propósito de los trabajadores y trabajadoras, cómo la derecha en particular afecta negativamente a los trabajadores en todo el mundo, porque está siempre asociada, ligada al neoliberalismo, a la explotación, a estas cuestiones vinculadas a la concentración del dinero en pocas manos. Generalmente trae desigualdad, no trae algo distinto, ¿no? Entonces yo escuchaba la editorial de Juli y mientras escuchaba las diferentes situaciones de lo que pasaba en distintos países donde la derecha gobierna, bueno, es más de lo mismo, ¿no? Sí, pero también pensaba, bueno, ¿qué es lo que nos llevó acá, no? Porque también algo que se planteó en el foro de los gobiernos progresistas en Barcelona hace, ¿cuánto, Julio? 2 semanas atrás. Sí. No recuerdo quién fue, me parece que fue Pedro Sánchez el que hablaba esto de dejar de tener vergüenza, dejar de ir por el mundo diciendo como con una postura avergonzada de decir nosotros venimos a corregir los errores los errores y los escombros de los gobiernos conservadores y de derecha que vienen antes que nosotros, y a salir a la cancha con el pecho inflado y ser un poco más propositivos. Por caso tenemos tres grandes exponentes en América Latina, que son Lula, Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, que son propositivos, pero que fundamentalmente miran hacia el corazón de las necesidades de la gente. Nosotros tenemos el amarguísimo expediente del gobierno de Alberto Fernández, en donde no se tocó uno solo de los problemas que había en Argentina, ni uno solo, y hace 10 años que venimos en esa. Entonces, cuando vos ves que tenés gobiernos que lo que invitan es a cambiar la realidad material de la gente, porque Milei llegó atacando 3 cuestiones: el sistema financiero, diciendo que iba a volar por los aires el Banco Central; ingresos, porque dijo que iba a acabar con la inflación. Al margen de que le hayamos creído o no, eso ya va otro carril. No es otro carril, es una cuestión de credibilidad, sino de aplicación concreta. Y después la cuestión de la casta, en tanto a que veníamos de una pendulación entre peronismo antiperonismo que data desde año 1930, ahí 45. Vamos. No, antiperonismo había antes que Perón. Dejemos de joder. Esto es así. Eso es así y te lo puedo argumentar históricamente. Está bien, pero no lo podemos conceptualizar como peronismo. No, ya sé. Antipopulismo. Antipueblo. Antipueblo hubo siempre. Sí. Bueno, de hecho, desde 1810. Mayoritariamente en la historia argentina. Mayoritariamente, sí. Pero bueno, venía de 1810, en la famosa Revolución de Mayo, porque triunfó, esto lo dice un historiador argentino, que dice que en realidad triunfó una revolución oligárquica, agroexportadora, y no una revolución burguesa que nos hubiera permitido un concepto más desarrollista que el que venimos trayendo casi un siglo. Sarmiento te diría que tenía olor a bosta de vaca, la oligarquía argentina. Exacto. Porque en aquel momento era más que nada era ganadero. Pero volviendo al siglo XXI y a todas las cuestiones que vos un poco ponías sobre la mesa para aquel que quiera sondear esto que decía yo de la revolución oligárquica contra la revolución burguesa, el historiador se llama Milcíades Peña. Claro. Bueno, y alguien que lo retoma es Jorge Abelardo Ramos. Abelardo Ramos también, sí señor. Jorge Abelardo Ramos. Lo que pasa es que Milcíades Peña se quedó allá entre los 30 y los 40, falleció y no pudo publicar más. Jorge Abelardo Ramos es uno de los reivindicadores del socialismo nacional y teóricos del socialismo nacional, el Colorado. Impresionantes libros de historia los que nos ha dejado Abelardo Ramos. Pero bueno, trayendo más al plano la discusión con la que abríamos el programa de hoy. Yo hablaba de esto, de que los gobiernos que van a poder llevar adelante, gestiones que van a poder llevar adelante hoy por hoy
en donde todo está tan atomizado y fragmentado, una propuesta que sea competitiva, estamos hablando de alguien que se proponga atacar los problemas materiales más importantes y básicos de la República Argentina, si hablamos de nuestro país y de América Latina, en tanto a los gobiernos progresistas que se juntaron a tomar el té hace 2 semanas allá en Barcelona. Pero yo estaba pensando, hoy hablábamos con Julio fuera de aire, los canales, no todos, pero el mainstream del periodismo argentino, desde Tenenbaum a la cabeza, seguido por el canal de aire del grupo Página 12, del grupo Octubres, salieron a la cancha a hablar de repente, como que se enteraron de la morosidad de las familias de la clase media y media baja trabajadora de la República Argentina. Tema que acá en Vox Populi por lo menos hemos tratado, por lo menos desde que yo me acuerdo que cerramos el año pasado con un programa en donde lo que yo traje a colación, al menos mi preocupación era esa, la cuestión del endeudamiento grosero de las familias argentinas, desde tarjetas de crédito hasta incluso tarjetas virtuales, billeteras virtuales y compromisos fiscales con aplicaciones como por ejemplo Mercado Libre, Mercado Pago, perdón, con Galperín detrás de él. Un tipo al cual se le ha exento de sumas multimillonarias en pesos de impuestos. Pero son temas que son del día a día de los trabajadores argentinos, que hoy por hoy le quitan el sueño a un montón de personas. Entonces, si no se ataca eso desde las gestiones, ya sea de derecha, ya sea de izquierda, ya sea progresista, ayer nos enterábamos de que supuestamente los endeudados, y lo traigo a colación no solo porque el tema me interpela y me interesa, sino porque creo que es de actualidad. Ayer el ministro Luis Caputo salió a decir, siendo interpelado por esta cuestión, por el tema de las deudas intrafamiliares, que la gente es tonta porque, esto es una interpretación mía, pero la textual es, tomaron deuda pensando que la inflación iba a licuar la tasa de interés y no fue así. Claro, ahora de repente la gente es tonta. Porque ¿cuál es la otra explicación si no? Bueno, no solamente la gente es tonta. Según mi ley, la gente no es que no hay empleo. Más gente salió a buscar trabajo, porque antes era vaga, era planera. Esta semana hubo en el conurbano bonaerense, mira, justo están pasándolo en Argentina 12. Hay 10 cuadras de fila para llegar para un puesto, de trabajo, pero, en un frigorífico. Está bien, pero vos te das cuenta de los niveles, de los niveles de agresión, ¿no? Para con el pueblo. De todas maneras, 2.500 personas para 60 puestos de trabajo me parece que está dando una muestra clara del déficit de calidad de empleo y que los números que está dando el INDEC no son ni cerquita los correctos, ¿no? Por otra parte, también es entendible que una sociedad como la Argentina, acostumbrada a la relación de la dependencia, de la producción industrial, viene arrastrando, sí, una rémora que es no ayornarse demasiado los tiempos en gobiernos como el de Mauricio Macri o el de Javier Gerardo, en el sentido de que países como los nuestros, emergentes o del tercer mundo, el gran déficit que tienen es el desarrollo tecnológico para poder estar a la altura de los tiempos productivamente también, y el del día de hoy, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial está en un paro pleno, cuando debería estar en buenas condiciones trabajando o investigando cómo desarrollar una mejor industria en la Argentina, tomando en cuenta que han tenido 2 años y chirola de déficit, y recién en el mes de marzo dieron un número positivo que emparejó el mes de febrero. No es que emparejó los 2 años anteriores de gobierno, recién el mes de febrero, la pérdida que tuvieron en el mes de febrero. Así que creo también que la planificación estratégica con la que se puede desarrollar cualquier país que quiera
promover y producir a nivel internacional no está calando ni siquiera superficialmente en la República Argentina. Por eso los capitales no vienen, por eso el desarrollo o el movimiento de la economía local no está funcionando y hay una profunda recesión, por lo cual si yo fuera a invertir en Argentina por fuera de lo que me ofrece el plan Milei, que es energía o minería o agroexportación, me preguntaría ¿para qué voy a invertir en una planta productiva en un país que no compra su propia población no al menos consumo. el 50% de lo que yo produzco? Me cuesta mucho más caro la logística de exportación que lo que me ofrece como rentabilidad o retorno de no impuestos. La verdad que no sirve, porque eso lo único que muestra es que destruye la estructura del Estado, destruye con el concepto de la desregulación la posibilidad de nuevos mercados externos, ya que Europa devuelve los granos porque hay posibilidades de que sean granos transgénicos que no son consumidos por el mercado europeo. Los chinos, que son un gran mercado de carne, devuelven por posibilidad de aftosa, porque No, la carne que se ha dejado de comprar en proporción. China la semana pasada estaba licitando el cupo de la importación de carne y se lo está quedando Australia y Brasil, cuando nosotros generalmente teníamos Claro, la proporción más importante. es así. Todo porque ha cambiado, porque este gobierno cambió las normas de certificación de la carne. Y Exacto. justamente como Desmanteló Sinatra. eso también es un llamado de alerta para el mercado que consiguió, o supuestamente consiguió, con la semana de Argentina en Estados Unidos, con el viaje a Nueva York de la mujer de Adorni y Milei y Toto Caputo. Todavía no nos compraron más carne los yanquis. O sea, porque no son estúpidos, porque los mercados tienen que garantizar cierta calidad y cierta sanidad cuando son materia grasa o la materia alimentaria con la que desarrollamos el mercado agroexportador. Así que basta de comprar estos espejitos de colores que pretende ofrecernos la Libertad Avanza, porque demasiado conflicto tienen internamente en cuanto a lo electoral, pero cada vez que surge un conflicto económico en la Argentina, quienes pagan los costos son los que menos tienen, y ahora los que tenían también lo están pagando. Después vamos a profundizar el concepto del endeudamiento de la clase media, cómo fueron perdiendo, sacando los dólares del colchón para poder pagar el déficit o el ajuste que Javier Gerardo y la Libertad Avanza nos han brindado como el más grande de la historia, sin poder resolverle los problemas a los argentinos y las argentinas. Un dúo power, Natalia Lafourcade con Rosalén cantando la danza de gardenias. Me encanta. Mortal, Me encanta. Qué lindo, che. Bueno, mortal también está hoy en día la situación internacional, que no vamos a poder tenerlo a nuestro querido amigo y compañero, colega, doctor Lautaro Bruguera, porque está Ausente con aviso. Está cumpliendo lo que no cumplió Manolito. Digamos. Manuel Adorni, vamos a aclarar. Sí, Manolito Adorni. No, porque vos decís Manolito, me están diciendo a mí. O sea, no. Vos sos Harry No, Parola. discúlpame. Vos sos Harry Parola. No, terrible. Mi maestra de plástica me decía Manolito. Pero hay dos temas puntuales que me parece que trascienden cualquier noticia. La primera es la denuncia de Irán de los ataques estadounidenses sobre petroleros en el Golfo, en las costas y en las zonas costeras, ¿no? En Hormuz, violando el alto el fuego que teóricamente Donald Trump le dijo que ya estaba, que ya no iban a tirar más. Lo segundo es la firmeza con que el gobierno de Vladimir Putin advirtió a las embajadas extranjeras en Kiev
que estaban asentadas en Kiev, en Ucrania, por la posibilidad del sabotaje y atentado contra lo que va a ser las celebraciones del 81 aniversario del Día de la Victoria, que para los rusos es el día en que el Ejército Rojo, porque fue el Ejército Rojo, no fueron los Estados Unidos, invadieron, tomaron y capturaron Berlín, en aquel momento el corazón palpitante de el imperio nazi durante la Segunda Guerra Mundial, dándole fin justamente a la etapa continental de la guerra, que para los rusos es la guerra patriótica. ¿Por qué? Porque recordemos, los nazis, cuando traicionan a Stalin en este pacto de no agresión, por el cual Stalin permite la invasión a Polonia, que es lo que desata la Segunda Guerra Mundial, en primera instancia, cuando ellos intentan avanzar sobre territorio ruso, hacen la gran Manuel Belgrano y dejan territorio arrasado hasta las puertas de Moscú. En pleno invierno, que Napoleón ya había querido hacerlo. Y no, papito. Y Rusia le dijo: no, vení, que te esperamos, vení. Hacete un pasito más en medio de la nieve. Hacete un pasito más sin alimentos. Hacete un pasito más. Cuestión que después de las batallas de Leningrado y Stalingrado, ahí empieza todo el avance de los rusos, y terminan por llegar hasta Berlín, y bueno, culmina todo con la detonación de la bomba en el búnker y supuesta muerte de Hitler, ¿no? Acabando con eso, con la Segunda Guerra Mundial, y todo esto para explicar la importancia que tiene para los rusos, ciudadano ruso, no para Vladimir Putin solamente, sino para el ciudadano ruso, que pusieron cantidad de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Por ello es tan importante este festejo, y también por eso la gravedad de las acusaciones y el peso específico que tienen las amenazas del propio gobierno ruso por las posibles represalias que puede llegar a tener el sabotaje de ese desfile en particular. Así es. De todas formas, Zelensky planteó una tregua sin tiempo, digamos, sin término, pero el gobierno ruso no está aceptando ese tipo de acciones, fundamentalmente porque entiende que es una estrategia solo beneficiada para Donald Trump y para Zelensky, digamos, en función de que no es una mentira, digamos, le permitiría rearmarse. Sí, para estirar los tiempos. Claro, rearmarse, vamos a decirlo de esa manera, Ucrania, para resistir un poco más una guerra que ya está perdida. Sí, porque Estados Unidos ya de alguna manera, no voy a decir negoció, porque eso no hay papeles que puedan, pruebas empíricas que puedan determinar eso, pero sí hay un claro repliegue por parte del Estado norteamericano de no seguir respaldando, y por lo tanto así tampoco la OTAN, y por lo tanto así la misma Europa reculó en chancletas en tanto lo que es el espaldarazo a Ucrania, ¿no? Claro, sí, lo que muestra también es una contradicción flagrante y la mentira de Zelensky, ya que por un lado te pide un alto el fuego sin término, y por otro lado, en la cumbre de la Comunidad Política Europea del 4 de mayo, en Ereván, habló de la capacidad de los drones ucranianos para sobrevolar la Plaza Roja durante el desfile. Esas palabras para la gestión de Vladimir Putin constituyen una amenaza de perturbar los actos, aunque Kiev no las presentó en esos términos, dice. Pero te están diciendo, tener cuidado porque en la calle pasan muchos accidentes, ¿no? Como el discurso de la mafia, cuando te quería decir que podía hacerte daño sin decirte que te hacía daño. Bueno, el planteo del Kremlin es que si Ucrania intenta
implementar sus planes criminales para perturbar la celebración, las Fuerzas Armadas rusas lanzarán en represalia un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev. Y el Ministerio de Exteriores retomó ese mismo lenguaje este miércoles, instó a los países a garantizar la evacuación oportuna del personal de las misiones diplomáticas, citando la inevitabilidad de la respuesta rusa de manera contundente sobre Kiev. Así que el que avisa no traiciona, decía un gran traidor. Bueno, acá te están diciendo que si vos me empujás, yo te voy a pegar un tiro. Es así de cortita. Otro de los temas que está sobrevolando las relaciones internacionales y que Donald Trump no para de abrir frentes de conflictos es el de Cuba, ¿no? A pesar de que habían intentado reforzar el cerco para que Cuba no tuviera provisión de petróleo, Rusia avanzó y hizo una entrega humanitaria de 100 millones de barriles de petróleo, que permitiría a la isla o al gobierno de Díaz-Canel poder sostener durante un tiempo toda la infraestructura necesaria de energética para que Cuba pueda sobrellevar esta situación crítica que viene trayendo, no solamente por parte de las amenazas de Donald Trump, porque aún sin amenaza también existía el bloqueo. Y sí, hace 60 años. Claro, y justamente eso iba a decir. Hace 60 años que están bloqueando la isla. Y por otro lado, también reconocer que la avanzada militar que han desarrollado, terrorista, por otra parte, podemos darle el carácter de terrorismo porque no hubo declaración de guerra de Estados Unidos a Venezuela, reteniendo de forma ilegal, antidiplomática y diríamos secuestrando a Nicolás Maduro y su esposa, el legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Generó un límite, digamos, a la posibilidad de provisión de petróleo para Cuba. Quería hacer una pequeña rectificación, ahí lo googleé, son 700.000 barriles 700.000. Que en marzo la República Federativa de Rusia mandó a Cuba en el mes de marzo, a principios del mes de marzo. Ahora estaban enviando un nuevo barco con 700.000 barriles. Me parece que serán la misma cantidad porque si no está muy desabastecido Cuba. Hablando con ciudadanos cubanos, nos hemos enterado que han llegado entre 48 y 72 horas de ausencia de energía eléctrica, y tomemos en cuenta que esto también en algún momento se traslada a los hospitales, a los centros de atención de salud y también a los espacios militares, porque necesitas el combustible para poder hacer funcionar la defensa, ¿no? Pero bueno, en eso también hay que reconocer que China, con sus acuerdos con Irán, están determinando un nuevo mapa económico mundial y que prontamente vamos a tener novedades muy distintas. La oferta de paz que Irán le propone al gobierno de Estados Unidos y que aparentemente, por algunas versiones, estarían aceptando, implican el peaje para el tránsito de los buques que pasen por el estrecho de Hormuz, asimismo la recuperación de capitales financieros que Estados Unidos le retuvo
a la República de Irán y también una nueva mirada sobre la relación con los países de la nación árabe, tanto con Estados Unidos como con Israel, que no es una situación fácil de sobrellevar, porque recordemos que Israel es el aliado estratégico, geopolítico dentro de lo que es el Asia Menor, y que está para eso, para entorpecer las relaciones de los países arábigos, digamos. Por lo cual... Y para defender los intereses de Estados Unidos dentro de la región. Los intereses estadounidenses. Y por eso también a veces cuando nos dicen la independencia del Estado de Israel jamás estuvo dependiendo de ningún Estado, jamás estuvo sometido a ningún Estado en particular, y jamás fue un pueblo sometido por otro pueblo. En todo caso, ha sido un pueblo nómade, que se ha desarrollado en diferentes países de la zona de Europa y Asia, pero no por eso estaba sometido como pueblo o como nación, porque no tenía Estado. El Estado de Israel se constituye en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, y a partir de una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual Uruguay llevó adelante, por interpósita presión de Estados Unidos, la creación de un Estado independiente en el territorio de un Estado, según las películas de Indiana Jones, preexistente. ¿Que cuál era? Palestina. En realidad Palestina, Líbano, todos esos países que existían en la península de Canaán, antes de que se le otorgaran por voluntad del Reino Unido y la banca Rothschild ese territorio a compartir con los pueblos preexistentes, ¿no? Así que... Sí, los muchachos no aprendieron la lección después de la Primera Guerra Mundial, cuando balcanizaron está mal dicho, balcanizaron, pero bueno, dividieron por cuestiones netamente geográficas y no étnicas a el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, creando injertos raros que al día de hoy incluso ya no existen más, como por ejemplo en la Yugoslavia, que bueno, fueron la proteína del nacimiento de los estados fascistas, ¿no? Sí, por supuesto, pero también hay que recordar, digamos, que el pueblo armenio habría sufrido también en su momento por diferentes protecciones y desprotecciones, la desaparición de gran parte de su pueblo, ¿no? El genocidio armenio. El genocidio armenio por parte del Imperio Otomano. Quiero aclarar lo siguiente, porque nos pusimos a hablar de historia. Sí. Ahí está. No, porque un beso a la profesora Ereniu, que el top no hay que pisarlo. Nos pusimos a hablar de historia y en realidad el oyente que está por ahí haciendo otra cosa, y que de repente, ¿cómo? ¿No estaban hablando de noticias internacionales? Sí, hablar de política internacional, de noticias internacionales, hacer periodismo de internacionales es hablar de no de actualidad, es hablar de geopolítica. Y esto es entender lo que sucede en el mundo, es también entender por qué pasaron las cosas anteriores que nos llevaron a esto. Claro. Que tiene justamente, que es lo que responde o de alguna manera explica cómo es que se generó, por ejemplo, lo que hoy conocemos como nazismo, y que se ha perpetuado en otras fuerzas políticas que al día de hoy incluso están disputando de manera competitiva los poderes ejecutivos de sus respectivos países. Por caso Alemania, por caso Francia, por caso, bueno, la tenemos a Giorgia Meloni en Italia, una sobrina nieta de Mussolini. Así es. De Mussolini, nada más y nada menos, un personaje nefasto para la economía, la población, la cultura y la política, no solamente italiana, sino además europea e internacional. Así como muchos reflotan esa famosa frase de que quienes no conocen su historia están condenados a repetirla. A repetir los errores del pasado. Yo voy a rescatar una frase
de Camilo José Cela, que dice: hay dos clases de hombres, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Amén. Vamos a la tanda, un tema y seguimos con nuestro programa Vox Populi.